En nuestra charla anterior te sugerimos que si abordábamos temas nuevos, podías aceptarlos como recordando algo olvidado o bien podías rechazarlos. Hoy hablamos sobre el concepto de resistencia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Hacia dónde voy? Preguntas que me traen tanta incomodidad que las hago desaparecer de inmediato de mi mente y me refugio otra vez en el día a día. ¿Por qué? Tenemos las mismas preguntas y queremos compartir con vos nuestras reflexiones, porque a lo mejor hay algo realmente bueno por ahí que nos estamos perdiendo por no pensar. ¿Y si redefinimos el concepto de transformar? ¿Y si esta vez buscamos adentro? ¿Te animás? Hola amigos, soy Guille Coll desde Buenos Aires, gracias por acompañarme. Empezamos nuestras charlas comentando que simplemente se tratan de compartir un sistema de pensamiento que en lo personal me ha ayudado mucho en la búsqueda de mi paz interior y que son reflexiones basadas en un curso de milagros. Arrancamos con una pregunta. ¿No te pasa que hay áreas de tu vida en las que tenés un conflicto que no puedes resolver por más esfuerzo que le pongas? Y te hablo de esas cosas que tenés bien identificadas y que para colmo sabes bien lo que tenés que hacer o no hacer para solucionarlas. Pero por algún motivo que no puedes manejar, haces todo al revés. Los resultados son los que ya todos conocemos. Terminamos alimentando el problema de base y además entramos en un conflicto interno por no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Caemos entonces en la culpa y sabemos que la culpa nos conduce al miedo y el miedo a la pérdida de paz, que es justo lo que no buscamos. Y como ejemplo, de eso estamos hablando cuando nos metemos en temas que tienen que ver con la paz interior. Fíjate las vueltas que tenemos que dar a veces para no mencionar palabras que claramente generan resistencia, como espiritualidad, amor o Dios. Las reemplazamos por paz, conciencia, bienestar, etc. O bien la cantidad de excusas que encontramos para no desarrollar temas que nos lleven a la paz, como libros, conferencias o fíjate estas charlas en YouTube, las consideramos interminables si tienen más de 3 a 5 minutos. Tratemos de identificar este fenómeno, de no hacer lo que nos marca nuestro maestro interno y entonces actuar rápidamente. Ahí es donde decimos que cambiamos de maestro y podemos pasar del conflicto a la paz en un instante. La obra de Sigmund Freud nos entrega muchos elementos para entender la dinámica y la solución de este fenómeno. Él se dio cuenta muy temprano en su trabajo que sus pacientes no mejoraban a pesar de los elementos que él les ofrecía para comprender y mejorar las causas de sus neurosis. Finalmente entendió que sus pacientes no querían mejorar y acuñó el término resistencia. Lo menciona en estudios sobre la histeria de 1893. Y además agrega que el paciente quiere sanar, pero también quiere no sanar. Los pacientes se quejan de su enfermedad, pero las explotan con todas sus fuerzas y si alguien trata de arrebatársela, dice la defienden como una leona defiende a sus crías. Esto lo habla en 1926 en conversaciones con una persona imparcial. Este fenómeno tan claro para ellos, para los terapeutas, no se reconoce en el ámbito de la búsqueda de la paz o la búsqueda espiritual, y menos que menos en el día a día. No tenemos ni la menor idea de por qué hacemos lo que no tenemos que hacer, pero nos sucede. El curso te dice exactamente lo mismo, que le ponemos foco a la forma para ignorar el contenido, con la esperanza de probar que el camino espiritual o que el camino de la búsqueda de la paz interior están equivocados. Después de todo, muchos de nosotros crecimos escuchando que somos culpables, que no nos merecemos una vida de paz, sino que tenemos que pagar por algo que no sabemos bien qué es, pero lo tenemos que pagar con culpa y con castigo. Ese es el ego en todo su esplendor, desplegando todo su arsenal de recursos para que ni se nos ocurra cuestionar su sistema de pensamiento. Porque si su sistema de pensamiento es coherente en sí mismo, siempre que te mantengas dentro de sus parámetros y de sus leyes, pero tiene pies de barro. Si te metes a cuestionar las premisas en que se basa, el ego se desmorona. Y el ego se basa siempre en mantener el conflicto activo, en el juicio, en la condena, el castigo.
en que la mejor defensa es un buen ataque, en que veas ataque en todos lados, en alejarte de la paz a toda costa. Porque si llegás a poder cambiar el conflicto por paz, te das cuenta que tu vida es mejor y cambias tu sistema de pensamiento, cambias de maestro. Entonces la resistencia es fundamental para el ego. La primera herramienta en nuestro camino a la paz la vimos en la charla anterior, y era entender que el plan del ego para tu felicidad era tenerte corriendo detrás de objetivos que nunca ibas a alcanzar, reemplazando unos por los otros. Hoy tenemos otra herramienta: identificar nuestra resistencia rápidamente. Resumen de la charla de hoy. Seguimos hablando del ego. Esta vez tratamos de anticiparnos a esa tendencia de ver la paz como algo débil y el ataque como una fortaleza. Recurrimos a ejemplos como el de Freud, que identificó el proceso de resistencia y lo instaló en su práctica terapéutica con éxito. Nosotros la vamos a usar también, y entonces tenemos una herramienta más para eliminar los obstáculos a la paz. Te dejo entonces la inquietud de reflexionar sobre este tema por unos días y un desafío: aplicar a alguna situación concreta de tu día a día este nuevo concepto de resistencia. Porque todo lo que vemos es de aplicación práctica, porque entender y no aplicar es resistencia. Déjanos abajo tu comentario, tu duda, y bueno, vemos si te podemos ofrecer nuestro punto de vista, o a lo mejor sugerir algún autor para leer, o algunos otros canales muy buenos de YouTube que te pueden ayudar seguramente. Cerramos entonces con una frase de gente célebre. Hoy Carl Gustav Jung, un psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo que se interesó por antropología, arte, mitología, se metió en religión, filosofía, y está considerado como una de las figuras más importantes de la historia de la psicología. ¿La leemos juntos? Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida, y tú le llamarás destino. Gracias, nos vemos pronto. Te proponemos no detenernos cuando la conversación termina. No estamos detrás de un proceso intelectual. Estas son reflexiones basadas en un curso de milagros y es práctico. Y por eso da resultado, porque aplica a tu vida de todos los días, a cada situación. Podés reinterpretar lo que te pasa en el mismo momento que sucede y pasar del conflicto a la paz en un instante. Créeme, vale la pena, porque después de la paz interior se pone muy interesante.